¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Horacio Ontiveros y desde el estudio de Mis Meriendas Nick les damos la bienvenida y les cuento, hoy vamos a platicar de cómo hacer una tabla nutricional, cómo tomamos conciencia de los alimentos que consumimos día a día, de las calorías y sobre todo también a leer los empaques en los productos del supermercado. Así que el día de hoy, a nombre de Mis Meriendas Nick, le doy la bienvenida a una gran amiga, la doctora Silvia Sáenz Villalobos. Ella es egresada de la Universidad de Costa Rica de la carrera de nutrición. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asuntos regulatorios, científicos y nutricionales para la región de Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Nutrition Strategy and Communication Senior Specialist del equipo de nutrición estratégica de Latinoamérica, con foco en los países de la región andina, Centroamérica y el Caribe. Además, contribuye con la estrategia de WB de la compañía al formar parte de grupos de trabajos globales. Doctora Silvia, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Horacio, muchas gracias por la introducción. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, doctora. Doctora, es bien fácil hablar de nutrición, pero de repente lo vamos complicando. Creo que cuando entendemos cómo hacer una tabla nutricional, las cosas son mucho más fáciles de entender y sobre todo también de saber qué alimentos necesitamos de consumo diario. Realmente la tabla nutricional es una herramienta que tenemos y que nos brindan los productos que están empacados. Y no sabemos muy bien cómo leerla y cómo se obtiene. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un poquito de este tema para que la usemos y sea nuestra herramienta para poder hacer buenas elecciones cuando compramos nuestros productos en el hogar. Bueno, primero que todo, contarles que la tabla nutricional es un reflejo de lo que tiene el producto. Todos los ingredientes que la componen aportan nutrientes y estos nutrientes se ven reflejados en la tabla nutricional. No todos los productos cuentan con una etiqueta, entonces es buenísimo aprovechar cuando tenemos la oportunidad de escoger estos alimentos que nos dan esa información. ¿Qué vamos a encontrar cuando vemos una etiqueta? La etiqueta para muchos es desconocida y nadie la entiende. Hay ocasiones en donde nos dan la información por porción y otras nos la dan por 100 gramos o por todo el paquete. Entonces, de primera entrada, lo más importante es entender qué tamaño de porción o de qué me están hablando. Entonces, generalmente en la cabeza de la etiqueta van a encontrar el tamaño de la porción. Ahí me va a decir 10 gramos, 4 galletas, todo el paquete. Entonces, eso es básico porque a veces tenemos empaques muy grandes y nos dice 4 galletas y cuando nos damos cuenta nos comimos 8 galletas de un solo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que estamos comiendo más de lo que nos dice la etiqueta nutricional. Entonces, el primer paso y muy importante cuando vamos a ver una etiqueta es ver el tamaño de la porción, ver lo que el productor nos está diciendo que refleja en la tabla nutricional. Una vez que ya identificamos eso, lo que vamos a interpretar es que los nutrientes que se van a ver en la tabla nutricional son los que me aportan esa porción. Por ejemplo, si yo tengo una etiqueta de unas galletas que me dice 4 galletas, yo voy a coger esas 4 galletas, las voy a sacar si fuera un empaque grande o si fuese un empaque pequeño. Veo que sean las 4 galletitas. Entonces, una vez que las tengo ahí, puedo ver. Entonces, luego la etiqueta me va a mencionar varios nutrientes y la energía que me van a aportar esas galletitas. Entonces, yo voy viendo que me van a decir energía es como las calorías que me da ese alimento. Luego van a ver algunos nutrientes principales como carbohidratos, grasa, proteínas. ¿Y eso qué, verdad? ¿Y eso qué? Entonces, dentro del grupo de los carbohidratos, ¿qué es importante que notemos? Primero que todo, los azúcares, la cantidad de azúcar. Cuando yo hablo de que un producto me aporta más de 10 gramos de azúcar en una sola porción, es algo que tengo que, digamos, que consumir de manera consciente, no de consumir, digamos, diariamente, es algo tal vez de consumo ocasional. Otro aspecto muy importante cuando vemos los carbohidratos es fijarnos en la fibra. La fibra es un nutriente súper importante para nosotros. El consumo de fibra a nivel de Latinoamérica está por debajo de lo que se necesita. La fibra es un nutriente que nos va a ayudar a tener una mejor digestión, nos ayuda como a arrastrar los nutrientes que digamos que son
que no son tan buenos para la salud. Por ejemplo, nos ayuda a sacar las grasas, nos ayuda a que nuestra digestión sea un poco más regulada, ¿verdad? Nos ayuda a tener un poco de saciedad, a sentir saciedad. Entonces, tratemos de buscar productos que tengan alto contenido de fibra. ¿Y qué puede ser un alto contenido de fibra? Más de 2 gramos por porción. O incluso si el empaque tiene alguna comunicación que diga con fibra o alto en fibra, ese es un punto importante. Entonces, de los carbohidratos, fijarnos bien en estos dos nutrientes, azúcares y fibra. Después pasamos a las grasas. Las grasas, hay 4 tipos de grasas. Tenemos las grasas saturadas, las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y las trans. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que las grasas trans siempre sean cero. Las grasas trans están asociadas a algunas enfermedades cardiovasculares, entonces queremos que estén limitadas. Y las grasas saturadas también tenemos que limitarlas. Hay un punto importante con las grasas saturadas. Las grasas saturadas tienen una recomendación de consumo. Entonces, cuando vemos nuestra tabla nutricional, vamos a ver varias filas. Tenemos la fila que dice los nombres de los nutrientes, por decirlo así. Tenemos la fila que dice la cantidad de nutriente. Y hay unas tablas nutricionales que tienen una tercera columna. En esa columna hay unos porcentajes. Entonces, hay porcentajes que debemos de cuidar. Por ejemplo, el porcentaje de las grasas saturadas. Cuando yo escojo un producto, ese porcentaje que me dice en la tercera columna tiene que estar por debajo de 10 para que un producto sea balanceado y no tenga mucha cantidad de grasa saturada. Por ahí también va a andar el colesterol. El colesterol solo lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal. Entonces, nada que sea de origen vegetal, o que nada que no tenga ingredientes de origen animal va a aportar colesterol. ¿Qué quiero decir con alimentos de origen vegetal? Los lácteos, perdón, de origen animal, los lácteos, los embutidos, las carnes como tal, que posiblemente no tenga colesterol. No va a tener colesterol el arroz, los frijoles, tendríamos que revisar en detalle las galletas, los panes. El pan generalmente no tiene, pero tal vez algunos tipos de galletas puedan tener algo de origen animal. Entonces, el colesterol, fijarnos ahí. Otro punto importante, el sodio o la sal. El sodio está asociado a el exceso en consumo, y muy importante que cuando yo hablo asociado a enfermedades, hablamos del exceso de consumo de ciertos nutrientes, ¿verdad? El sodio es importante para el balance del cuerpo, es importante para mantenernos hidratados, tiene muchas funciones el sodio, pero si yo me excedo en el sodio, va a generarme efectos negativos. Todo en exceso me va a generar efectos negativos. Entonces, el sodio, al igual que la grasa saturada, tiene una recomendación. En la tercera columna, debo fijarme que no me pase más del 20%. Y por último, tenemos la proteína, que idealmente que el aporte sea mayor, como por ahí de 5 gramos. Claramente, hay grupos de alimentos en donde vamos a encontrar un poco más de cada uno de los nutrientes. Según el grupo de alimentos, por ejemplo, los quesos me van a aportar más proteína que me puede aportar una galleta, o que me puede aportar unas papitas. Vamos a encontrar más proteína ahí. Por otro lado, voy a encontrar más sodio en los alimentos que son como saladitos, como galletitas saladas, algunos pastelitos salados. Y voy a encontrar más azúcar, obviamente, en lo que tiene dulce. Pero es muy importante que también en lo que tiene dulce nos fijemos en el sodio. Hay ingredientes dentro de, digamos, las preparaciones, por ejemplo, de galletas, como el bicarbonato de sodio o de los panes, en donde es necesario para la producción, pero entonces no es que no consumo nada de sodio en esos productos, ¿verdad? Y por último, en la tabla nutricional también podemos encontrar unos nutrientes que se llaman micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Hay productos que están fortificados, entonces que
que me aportan más vitaminas y minerales que otros. Entonces, es bueno buscar también ahí en la tabla nutricional aquellos que tengan un aporte más del 15% de vitaminas y minerales. Estoy hablando de la tercera columnita de los valores que tenemos. Otra comunicación que podemos encontrar en los empaques es algunos productos nos dicen reducido en grasa, alto en proteína, bajo en azúcar, qué sé yo. Entonces es importante que también veamos ese contenido, esa comunicación que está en el empaque, volvamos de nuevo a la etiqueta para ver. Esa comunicación generalmente se hace relacionado con lo que yo tengo en la etiqueta y esa etiqueta, recuerdan que es por porción. A veces hay productos que hacen por 100 gramos, entonces a veces es más difícil hacer esos cálculos, porque si yo me voy a comer solo 4 galletitas y me están hablando de 100 gramos, entonces se hace más complicado. Es pura matemática. Claro. Entonces, es importante que no veamos la comunicación suelta, ¿verdad? Que veamos lo que dice en el frente, que veamos lo que dice en la tabla nutricional, incluso que leamos la lista de ingredientes, porque también vemos a veces algunos productos y hay que tener cuidado, digamos, por ejemplo, si el primer ingrediente es azúcar o si el primer ingrediente es, no sé, grasa vegetal. Entonces, que tengamos la capacidad de poder comparar y hacer esas reflexiones a la hora de elegir nuestros alimentos. Fíjate, doctora, se me hace bien interesante todo lo que mencionas porque de repente pensamos, pero bueno, es una cuestión de hábito, ¿no? Es aprender a leer esas etiquetas para poder entender lo que necesitamos. Y me gustó mucho lo que decías. De repente, si vienen 8 galletas en un paquetito, sacar 4 y no nos gana la ansiedad. Ahora, voy a lo siguiente, ¿cómo puedo controlar esos antojos? Porque tú dices, bueno, no comemos suficiente fibra, pero de repente me hace el ojito una galleta, una papita. ¿Cómo controlo ese antojo contra lo que en verdad mi cuerpo necesita? O sea, que seamos conscientes de lo que vamos comiendo, pero también sin privarnos de todo, porque dicen que lo que no mata engorda. Bueno, recientemente hay muchos estudios y bueno, sabemos mucho que la alimentación está muy relacionada con el estado de ánimo, ¿verdad? Y es muy emocional. A veces, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo donde mi abuelita, que cuando llovía en las tardes, ella nos servía un cafecito y un pasito tostado y natilla. Para mí eso es, digamos, cuando llueve yo digo, ay, ¿verdad? Entonces tiene todo un tema emocional la comida, pero esa emoción no nos puede ganar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes a la hora que comemos de poder disfrutar y tampoco llevar a tener una culpabilidad. Hay alimentos que son de consumo diario y hay alimentos que son de consumo ocasional. Hay días en donde yo ando más emocional y hay días donde no los necesito, especialmente las mujeres. Tenemos días que nos varía en donde nuestra alimentación, según nuestras necesidades, puede cambiar. Entonces, hay que aprender a conocerse, ¿verdad? Hay que aprender a conocerse y muy bien, y esto no quiero que suene fácil porque no es fácil, lleva todo un tema de conocimiento, de hacer pausas. Digamos, si yo estoy trabajando, estoy sentado y digo, como que se me antoja algo dulce o que se me antoja algo salado. Igual, ¿verdad? Todos tenemos gustos diferentes. Entonces, en esos momentos, o voy y abro la refrigeradora, ¿verdad? A veces es simplemente que estamos aburridos, a veces simplemente que necesitamos una pausa y tal vez podemos salir a caminar. Entonces, ese tratar de conocerse es súper importante. Ahora, no significa que no lo puedo comer nunca. Yo puedo comerlo, pero tengo que estar consciente y eso es lo que decías. Si tenemos un empaque grande, tomemos las 4 galletas, cerremos el empaque, guardémoslo y vamos a otro lugar a sentarnos a disfrutar de eso que queremos comer. Hay productos que son más indulgentes y hay productos de consumo diario. Cuando hablamos de fibra, la fibra la encontramos en productos que son integrales, ¿verdad? Que realmente la población no suele escogerlos, hay que moverse un poquito más para allá, pero también tenemos otras opciones donde está la fibra, están en los vegetales, están en las frutas,
están en los productos que son las leguminosas, como el arroz, los frijoles, las lentejas, que nos aportan gran variedad de nutrientes y que pueden ser parte de nuestra alimentación diaria. Entonces, es muy importante que reflexionemos tanto en lo que comemos en las comidas principales, como en lo que comemos en los tiempos de merienda o de snacks, en esos tiempitos como para poder llegar a la cena o para poder llegar desde el desayuno al almuerzo. Y que estemos conscientes de lo que comemos. No sé, de repente decimos, bueno, la verdad es que esta semana como que se me antoja hoy algo y realmente no he comido nada dulcillo en la semana, puedo comerme esto sin, y que no asociemos a que tenga una culpabilidad, porque cuando lo comemos con culpabilidad ya no lo disfrutamos, ¿verdad? Que ese es otro punto muy importante. Totalmente de acuerdo. No lo disfrutamos y luego viene el sentimiento de mañana voy al gimnasio y quemo estas calorías porque ya me sentí mal. Y fíjate, me encanta lo que mencionas porque dices la palabra disfrutar. De repente se nos antoja algo, nos sentamos a ver la tele o vamos al cine, compramos las crispetas, popcorn con palomitas, como le quieras llamar, y en un segundo no lo acabamos, pero no lo disfrutamos. Esa es una cuestión bien interesante y triste a la vez porque ahí nos damos cuenta de que es nada más en automático, ¿no? Estar ingiriendo ese tipo de alimentos que nos encanta, que nos llena en ese momento, nos satisface. Doctora, aquí hay una cuestión. Por ejemplo, ¿cómo sé si yo mido un 80 y peso 80 kilos contra mi pareja que a lo mejor ella mide unos 60, mi hijo mide unos 70? ¿Cómo sé cuál es la porción calórica que debo de consumir para no pasarme o simplemente estar dentro de mi peso y dentro de ese consumo que necesito hacer diariamente? Bueno, realmente las necesidades son muy individuales. Como vos decís, yo de cierto tamaño, yo de cierta altura, yo con cierta actividad física, que es un punto muy importante. ¿Cómo hago para saber? Lo ideal es ir a donde un profesional que me diga, usted tiene que comer tantas calorías, las vamos a distribuir de esta manera, vamos a tratar de comer, digamos, balanceado. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. Cuando vamos a una recomendación general, yo lo que diría es consuman frutas y vegetales al menos 5 al día, es como una recomendación mundial. Ujú. Tratemos de incluir vegetales en el almuerzo, tratemos de incluir vegetales en la cena, que es como lo, digamos, de acuerdo a los hábitos alimentarios generales de Latinoamérica, ¿verdad? Tratemos de incluir frutas, digamos, Centroamérica es una región muy bendecida, por decirlo así, tenemos acceso a frutas casi todo, a variedad de frutas casi todo el año, ¿verdad? Entonces es algo que podemos aprovechar, tener siempre frutas en la casa, vegetales, tratar de hacer ya sea crudos o cocidos, una tacita, digamos una tacita es una porción, pensando en incluir 5 al día. Tratemos de incluir proteínas en nuestros tiempos de comida. En el desayuno puede ser queso, puede ser huevo. Eh, Incluso acá en Costa Rica se consume el gallo pinto. El gallo pinto es una mezcla, o sea, un mix entre arroz y frijoles que en Centroamérica también se consume mucho Claro. y es una gran fuente de proteína. A veces la gente dice, ah, no, yo no voy a comer gallo pinto porque es muchas harinas. Es una buenísima fuente de proteína porque es de origen vegetal, no me aporta grasa y tiene una combinación muy buena. Entonces, saber hacer esas mezclas, siempre incluir proteínas, como estaba hablando, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la pregunta? Tenemos como instrumentos nuestras manos para cuando hablamos de proteínas. Generalmente una persona adulta, grande, puede comerse una porción de carne, por decirlo así, o de pollo o de pescado, más o menos del tamaño de la palma de su mano. Esas son como guías generales. Nosotros somos muy comedores de arroz, entonces Claro. tratemos de combinarlo con frijoles o con alguna otra leguminosa para dar más fibra, lo digo, pero igual el arroz nos da energía, no pasa nada comernos una tacita de arroz en el almuerzo o en la cena. Entonces, no podría decir
cuál es la recomendación de cada uno. Podría hablar de recomendaciones generales para la población. Hidratación, un punto importante que no lo hemos mencionado. El consumo de agua es súper importante. Tratemos de tener agua siempre a la par de nosotros. Y el ejercicio, fundamental. La actividad física, por lo menos 3 veces a la semana. Y si se puede salir a caminar todos los días, ya sea en la mañanita o al final de la tarde, para tener un poco de sol que no sea dañino, porque también el sol nos ayuda a procesar varios nutrientes que se desarrollan dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la vitamina D, que también suele estar en muy baja cantidad en la población en general. Doctora, creo que muy rescatable todo lo que nos dices y importante contar con esa ayuda profesional. Siempre nos basamos con que es que mi abuelita, mi prima, el vecino hicieron esta dieta y bajaron rapidísimo, pero no nos va a funcionar igual que yendo con un especialista, con alguien que sabe, en este caso como tú, doctora Silvia, para que nos digan exactamente, ¿no? Porque de repente nos vemos sanos, pero no sabemos cómo estamos en verdad, ¿no? Los niveles de colesterol, de azúcar y demás. No le tengamos miedo. Creo que de repente nos da más miedo, no sé si que nos racionen cierta comida o que nos digan que efectivamente no estamos haciendo lo correcto. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a un nutriólogo y te quedas con esa idea, ¿no? Me va a quitar esto, me va a quitar lo otro, pero cuando ya entras y entablas una relación de querer al alimento que de repente le tenía uno miedo o entender qué nos hace, creo que todo es mucho más fácil y sobre todo también con lo que nos comentabas al principio, ¿no? Hacer una tabla precisamente para entender cuáles son nuestras necesidades. Uh-huh. Y eso que mencionas de que lo que me dice el vecino, el tío, la abuela, es súper importante. No todo funciona para todos. Hay dietas o hay regímenes alimentarios que funcionan para uno o para otro. De repente yo veo que a una persona le funcionó mucho hacer el ayuno intermitente, que es algo que se está aplicando, que tiene ciencia detrás, pero no para todos funciona. O no todos lo podemos hacer. Por ejemplo, yo soy una que yo digo, jamás podría hacer el ayuno intermitente. A mí me encanta el desayuno, ¿verdad? Y es como para poder, como el check para poder iniciar el día. Hay algunos que tienen dietas en donde tienen que eliminar ciertos tipos de alimentos, pero no necesariamente esto funciona para mí. Y también hay mucha información en redes sociales, en internet y demás, que lo mejor sería validarla con un profesional en salud. Le diste al punto, doctora. Nos basamos mucho en estos influencers que a lo mejor conocen o han trabajado su cuerpo con cierta dieta, pero que no nos va a funcionar a todos. Ojo, pongan mucha atención, vayamos con alguien calificado para que nos oriente y nos diga cómo van las cosas. Doctora, tenemos muchísima información, tenemos muchas dudas, pero creo que la gente está deseosa también pues de compartirnos todas estas preguntas, todas estas cosas que ellos quieren saber. Así que, bueno, doctora, simple y sencillamente lo que te puedo decir es que te invito para otra sesión donde seguiremos platicando acerca de la alimentación, que es muy importante, lo que se nos antoja, lo que debemos comer, lo que no debemos comer, la hidratación y todos esos cambios de ánimo que nos dijiste ahorita que son tan importantes. Así que, doctora Silvia Sáenz, muchísimas gracias a nombre de Mis Meriendas Nick. Te estoy comprometiendo para otra sesión y nos sigas contando toda esta información tan importante. Muchas gracias, Horacio. La verdad es que es un placer compartir con ustedes y en la medida que podamos colaborar y compartir conocimiento para ayudar a tener una vida, un estilo de vida saludable y balanceado, cuenten conmigo para eso. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias a la gente que nos ve. Nos vemos muy pronto en otra emisión de Mis Meriendas Nick. Hasta luego, gracias. Visítanos en mismeriendasnick.com.